Un hombre echó a su esposa porque era pobre. Estaba destrozada, pero aún no sabía lo que estaba a punto de heredar. Genevieve y su hijo Sterling subieron los escalones del porche de su acogedor hogar, con los brazos cargados de bolsas de supermercado. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la acera. La brisa cálida de la tarde llevaba el tenue aroma del césped recién cortado, un contraste con la inquietante sensación que le recorría la espalda a Genevieve. Ajustó el peso de las bolsas y buscó a tientas sus llaves. Espera, cariño, deja que. Antes de que pudiera terminar, Sterling, impaciente como siempre, agarró el picaporte y lo giró, esperando que estuviera cerrado como de costumbre. Se sorprendió cuando la puerta se abrió con facilidad. Genevieve se quedó inmóvil, frunciendo el ceño. Apretó las llaves con fuerza. «Qué raro», murmuró. «John debe haber llegado temprano». Sterling, ajeno a la inquietud de su madre, entró corriendo y dejó caer su mochila junto a la puerta. Genevieve dudó un segundo antes de seguirlo, sintiendo cómo la aprensión crecía en su pecho. Dejaron las compras sobre la encimera de la cocina y Genevieve exhaló lentamente. Tal vez estaba exagerando, tal vez John simplemente se había olvidado de cerrar con llave. Se frotó la sien y decidió que merecía unos minutos para relajarse antes de empezar a preparar la cena. Pero al entrar en la sala, su cuerpo se tensó. John estaba allí, tirado en el sofá, pero no estaba solo. A su lado había una mujer que Genevieve nunca había visto antes, una mujer demasiado cómoda en su casa. La desconocida se inclinaba hacia John, riendo suavemente. Su risa le sonó a Genevieve como uñas rascando un pizarrón. Su corazón latió con fuerza contra sus costillas, su respiración se entrecortó. «Disculpa», dijo, con una voz engañosamente tranquila. «¿Qué demonios está pasando aquí?» La mujer levantó la vista con una sonrisa lenta e irritante. Había algo en su mirada, algo altanero, como si ya supiera exactamente cómo iba a desarrollarse todo. John no se movió, ni siquiera pareció sorprendido. Solo exhaló y se frotó las sienes, como si todo esto fuera una simple molestia y no el momento en que su matrimonio se hacía pedazos. Los dedos de Genevieve se cerraron en puños. 1000 preguntas se agolpaban en su mente, pero solo una importaba en ese momento. El tiempo pareció alargarse mientras esperaba la reacción de John. Finalmente, él se puso de pie, con el rostro serio, mirándola directamente a los ojos. La expresión en su rostro confirmó sus peores temores. Esto no era una broma. Genevieve se quedó congelada, con la mirada clavada en John, mientras él presentaba a la mujer que tenía a su lado con una naturalidad que la hirió profundamente. «Genevieve, ella es mi novia, Miss Telin», dijo John. «Miss Telin, ella es mi futura exesposa, Genevieve». Su voz no tenía rastro de emoción. La mente de Genevieve se tambaleó, incapaz de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Espera. No lo entiendo». «¿Me estás diciendo que trajiste a tu novia a nuestra casa?», preguntó, con la voz temblorosa de incredulidad y dolor. John la interrumpió con brusquedad. «Mi casa, Genevieve. Es mi casa. Mira, intenté que esto funcionara y, claramente, fracasó. Lo siento, pero tenemos que seguir adelante», declaró con una sonrisa vacía y forzada. Sus palabras la golpearon como un puñetazo. Su corazón latía desbocado, y el shock de su traición se sintió tan devastador como la pérdida de un ser querido. Luchó por comprender cómo todo había cambiado tan rápido. Ayer mismo estaban riendo juntos, compartiendo momentos de felicidad. La confusión nubló sus pensamientos. «¿Desde cuándo está pasando esto?», logró preguntar, su voz una mezcla de ira y tristeza. John suspiró pesadamente, su expresión se ensombreció. «Ha estado ocurriendo desde hace un tiempo», admitió con desgana. «¿Por qué no me lo dijiste?». Genevieve presionó, necesitando respuestas, su voz elevándose con cada palabra. La irritación de John se hizo visible, se movió incómodo,
claramente disgustado con la dirección de la conversación. Genevieve, este no es el momento ni el lugar para hablar de esto, dijo con tono despectivo, intentando poner fin al tema. Genevieve intentó hablar, su voz temblorosa por la emoción. ¿Quién es ella? ¿Y cómo puedes quedarte ahí sin que te afecte?, preguntó, sus ojos alternando entre John y la mujer que estaba a su lado. Nistelín abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, John intervino. Se giró hacia Nistelín, sus manos apretándose en su cintura mientras enfrentaba a Genevieve con firmeza. Su voz fue helada, cada palabra deliberada y cortante. Genevieve, tuviste tu oportunidad. No cumpliste con mis expectativas, declaró sin rodeos. Nistelín puede darme lo que necesito. La dureza de sus palabras fue como una bofetada para Genevieve, dejándola tambaleante ante el frío desprecio por el tiempo que habían compartido juntos. No lo entiendo, John. Después de todos estos años juntos, ¿cómo puedes decir esto? ¿Qué se supone que le diga a Sterling?, preguntó con la voz temblorosa, al borde del llanto. La respuesta de John fue fría y despectiva. Dile lo que creas conveniente. No soy su padre, Genevieve. ¿Qué clase de pregunta es esa?, espetó con creciente irritación. Ion, ¿realmente eres tú quien está hablando? ¿Puedes escuchar lo que estás diciendo?, rogó Genevieve, las lágrimas ya cayendo por sus mejillas. John cerró los ojos en un gesto de fastidio. Oh, vamos, Genevieve, ¿ahora intentas hacerme sentir culpable por Sterling? No es mi sangre. Nunca iba a ser mi hijo. ¿Cómo puedes ser tan ingenua?, replicó con dureza. Genevieve se quedó allí, sollozando en silencio, con la cabeza inclinada en señal de desesperación. No me interesa más tu vida. Hazme un favor, ¿quieres? Ion hizo una pausa y miró más allá de Genevieve. Sin que se dieran cuenta, el pequeño Sterling, de 7 años, había escuchado todo. Cuando Genevieve se giró, vio a su hijo asomándose por la esquina, intentando sonreír, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse en sus ojos. Cariño. La voz de Genevieve se quebró mientras él corría a sus brazos. Lo siento mucho, bebé, murmuró, abrazándolo con fuerza. John carraspeó ruidosamente, interrumpiendo el tierno momento. Siento interrumpir su escena emotiva, pero deben empacar sus cosas ahora mismo. Genevieve levantó la mirada hacia John, atónita. ¿Qué quieres decir, John? No tenemos a dónde ir. No puedes darnos algo de tiempo, imploró, aferrando aún más a su hijo. Esto se acabó, Genevieve. Si te esfuerzas un poco, quizás encuentres un lugar a donde ir, como esa vieja cabaña que heredaste. Genevieve dejó escapar un suave jadeo, retrocediendo un paso mientras su mente comenzaba a procesar lo que acababa de escuchar. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza del hombre que tenía delante. Sin decir una sola palabra, se giró sobre sus talones y tomó la mano de su hijo, dirigiéndose a la habitación que compartían. Ve a recoger tus cosas, Sterling. ¿A dónde iremos, mamá?, preguntó Sterling con una sonrisa forzada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Genevieve tragó saliva y apartó la mirada de su hijo, que la observaba con inocencia. Estaremos bien, cariño, solo ve por tus cosas. Apenas escuchó el suave clic de la puerta cerrándose, se desplomó en el suelo. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Se quedó allí, sollozando, recordando cómo había comenzado todo. Le había sido difícil volver a casarse tras la muerte de su primer esposo. Ningún hombre parecía tratarla bien hasta que apareció John. Era una cálida tarde de verano y estaba asistiendo al cumpleaños de un amigo en común. Inicialmente, dudó en ir por Sterling, pero la insistencia de su amiga terminó por convencerla. Fue la primera persona que vio al entrar al jardín. Era alto, de cabello oscuro y tenía unos penetrantes ojos azules que parecían ver a través de ella, como si supiera que lo estaba observando. Caminó hacia ella con una sonrisa en el rostro.
Ion era encantador y ocurrente, logrando hacerla reír con facilidad. Por primera vez en 1 año y medio, recordó cómo su corazón dio un vuelco cuando él tomó su mano, cómo su sonrisa le hizo sentir que estaba en casa. Esa noche, bailaron bajo las estrellas, balanceándose suavemente al ritmo de la música mientras sus ojos permanecían fijos el uno en el otro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y lo único que importara fueran ellos dos. A medida que la noche llegaba a su fin, él la acompañó hasta su coche. Después de intercambiar números, le pidió salir en una cita formal. Recordaba haber sentido que flotaba en el aire, pero esa sensación no duró mucho cuando se dio cuenta de que nunca le había hablado sobre su hijo. Después de 2 citas, reunió el valor para contarle todo sobre sí misma, incluyendo a su hijo y su herencia. Mirando atrás, sabía que debería haber sido más cautelosa cuando él desestimó esos asuntos con rapidez, asegurando que solo la amaba a ella. Pasó por alto todas las señales evidentes, tratando de convencerse de que el amor que compartían era maravilloso, hasta el día en que fueron a ver la casa que ella había heredado de su padre. No podía evitar recordar la expresión de disgusto en el rostro de John cuando llegaron. No era lo que ambos esperaban, pero él se veía más desilusionado y molesto que sorprendido. Era el mismo hombre que había sido tan cariñoso y amable con ella, y ahora sostenía a otra mujer en sus brazos. Sus risas llegaban hasta la habitación, rompiéndole el corazón aún más. Jamás hubiera imaginado que todo lo que su ahora ex esposo quería era su herencia. Todo lo que había hecho era una mentira completa. Como no me di cuenta antes, sollozó, tratando de ponerse de pie. No podía soportar más lo que estaba sucediendo, así que debía hacer lo que le pedían. Los recuerdos de Genevieve se convirtieron en un amargo resentimiento mientras irrumpía en su habitación, abriendo la puerta del armario de un tirón, haciendo que las perchas cayeran al suelo con estrépito. Comenzó a arrojar ropa dentro de una maleta con furia. No podía creer que había desperdiciado años en las mentiras y engaños de John. Mientras empacaba, su mente se llenó de todas las señales que había ignorado, de todas las veces que había excusado su comportamiento. Su ira y dolor se manifestaron en la forma feroz en la que metía la ropa en la maleta, como si intentara exprimir de ella toda la traición y el sufrimiento. Justo cuando estaba por cerrar la maleta, una pequeña voz interrumpió sus pensamientos tormentosos. «Mamá». El tono vacilante de Sterling rompió su furia y se giró para ver a su hijo en la puerta, con su mochila al hombro y otra maleta a su lado. «Está bien, cariño. Estoy lista». Cerró su maleta y la arrastró hacia la puerta. Salieron de la casa, y le tomó toda su fuerza de voluntad no mirar atrás. Genevieve salió del camino de entrada, dejando atrás el hogar donde ella y Sterling habían pasado 4 años. El silencio en el auto aumentaba cada vez más, solo interrumpido por los esporádicos sollozos de Sterling. Su corazón se encogía al saber que su hijo estaba sufriendo tanto como ella y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. «Mamá, ¿nunca volveremos a casa?», preguntó Sterling finalmente, con la voz temblorosa. Genevieve tomó una profunda respiración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «John y yo estamos teniendo algunos problemas, cariño. Necesitamos alejarnos por un tiempo». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. No estaba siendo honesto con nosotros, Sterling. Nos estaba haciendo daño a los dos, y lo mejor era irnos. «¿Es por ella?», preguntó Sterling, con los ojos entrecerrados mientras la miraba a través del espejo retrovisor. Ella notó que su rostro ya estaba pálido, y su corazón dio un vuelco. «Sí, cariño», lo susurró suavemente, «pero lo superaremos juntos, ¿de acuerdo? Haremos una vida mejor, solo nosotros dos». Mientras conducían por las calles, Genevieve comenzó a señalar otras casas en la nueva zona a la que se estaban mudando, todo con la intención de hacer que su hijo volviera a hablar. «¿Recuerdas el lugar del que te hablé, el que tu abuelo nos dejó?». Sterling simplemente asintió mientras miraba por la ventana. «Ahí es donde nos quedaremos. Va a ser divertido».
No pasó mucho tiempo antes de que la casa, que John había llamado una vieja choza, apareciera ante ellos. Genevieve sabía que no era gran cosa, pero era un buen lugar para empezar de nuevo, un lugar para sanar. Se metió en el camino de entrada y apagó el motor. Hemos llegado, cariño, dijo, esbozando una sonrisa en su rostro. Entremos y pongamos este lugar en orden. ¿Qué te parece? También he pedido pollo con papas fritas. Fue entonces cuando Sterling la miró directamente a los ojos, como si estuviera examinándola a ella y a sus emociones. Mi favorito, dijo simplemente, mientras salía del auto y subía los escalones. Genevieve sabía que su hijo quería decir más, pero decidió no hacerlo. Era muy parecido a su padre en muchos aspectos, y por primera vez en el día, se sintió agradecida de que Sterling no fuera hijo biológico de John. Genevieve entró a la casa junto a Sterling, quien observaba el espacioso interior. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Estaba claro que John se había equivocado al llamarla una choza. A pesar del polvo y las telarañas que cubrían cada superficie, la estructura seguía siendo sólida. Bueno, cariño, parece que tenemos mucho trabajo por hacer, suspiró Genevieve, arremangándose la camisa. Sterling asintió mientras seguía observando a su alrededor. Déjame revisar el ático para ver qué podemos usar. Debería haber una aspiradora por ahí. Solo ten cuidado, cariño, le llamó ella, viéndolo subir al ático. Menos de 5 minutos después, él regresó a la sala de estar y, juntos, comenzaron a limpiar la casa de arriba abajo. Sacudieron el polvo y aspiraron, fregaron los pisos y limpiaron los mostradores. Genevieve le enseñó a Sterling cómo usar un trapeador y cómo limpiar las ventanas hasta que brillaran. Mientras trabajaban, la casa comenzó a transformarse. El polvo y la suciedad desaparecieron, revelando la verdadera belleza del lugar. Los pisos de madera, antes cubiertos de polvo, ahora brillaban y las ventanas relucían. Todo esto cambió por completo la apariencia de la casa. Genevieve y Sterling continuaron trabajando sin descanso, deteniéndose solo para comer y descansar. Con el paso de las horas, su arduo trabajo dio frutos y la casa comenzó a sentirse como un verdadero hogar, poco a poco. Cuando terminaron con la limpieza, Genevieve miró a su hijo con una sonrisa. Sabes, cariño, creo que hacemos un gran equipo. Justo cuando Sterling estaba a punto de responder, Genevieve notó el leve temblor en sus manos y el tic en sus ojos. La sala, aunque reluciente, carecía de calidez. Sus ojos recorrieron el espacio hasta detenerse en la vieja estufa en la esquina. Recordó haber visto unos tablones de madera abandonados en el patio trasero y decidió intentar usarlos como leña. Pero cuando trató de partirlos en trozos más pequeños, se dio cuenta de que no sería fácil. ¿Por qué no vamos a ver si nuestros vecinos tienen un hacha?, propuso, frotándose las manos en un intento por entrar en calor, al igual que su hijo. ¿Y si no nos dan la bienvenida?, preguntó Sterling, expresando exactamente la duda que rondaba en su mente. Ella sonrió. Genevieve tomó la mano de Sterling y salió de la casa. Se dirigieron a la casa del vecino con la esperanza de que allí pudieran encontrar un hacha o algo que les fuera útil. La casa justo al lado de la suya parecía estar tan silenciosa como la de ellos. Antes de entrar, Genevieve realmente esperaba que las personas allí fueran de buen corazón y los ayudaran. Sterling ya había visto demasiadas cosas desgarradoras en un solo día, y ella no estaba preparada para que eso continuara. Se detuvieron frente a la puerta de la gran casa, pintada en un hermoso tono ceniza. Reuniendo valor, finalmente golpeó la puerta, esperando una respuesta. Sin embargo, los segundos pasaron y nadie respondió. Sterling compartió una mirada con su madre antes de golpear de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Sin embargo, nada cambió. Genevieve estaba a punto de golpear otra vez cuando la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana. «¿Puedo ayudarte, querida?»,
preguntó la mujer, con la mirada primero en Genevieve antes de posar sus ojos en Sterling. Luego, sonrió cálidamente, esperando una respuesta. Lo siento por molestarla a esta hora. Nos acabamos de mudar a la casa de al lado y necesitamos urgentemente un hacha, dijo Genevieve. La mujer negó lentamente con la cabeza. No tengo ninguna, pero pasen. No se queden afuera en el frío, podrían congelarse, dijo, apartándose para dejar ver una acogedora sala de estar detrás de ella. Genevieve dudó. No se sentía del todo cómoda entrando en la casa de una desconocida, pero el temblor de Sterling a su lado la hizo reconsiderarlo. No podía dejar que sufriera por el frío. Aunque ella pudiera soportarlo, él no. Con un gesto silencioso de asentimiento, tomó la mano de Sterling y entró en la casa de la mujer. El calor que los envolvió en cuanto cruzaron la puerta era justo lo que necesitaban en ese momento. El fuego crepitaba en la chimenea, proporcionando un suave resplandor en el lugar. Genevieve finalmente posó su mirada en la anciana, observando sus rasgos. La mujer tenía la misma edad que su madre fallecida habría tenido, pero aún conservaba una belleza especial, como un libro antiguo que se volvía más preciado con el tiempo. Su figura era más fuerte que la de muchas personas de su edad. La casa era tan hermosa como la mujer. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos a mano, que Genevieve sospechaba habían sido dibujados por un niño. Al aspirar el aire, pudo jurar que la mujer estaba horneando algo. Sintió una punzada de envidia, deseando que su hogar pudiera ser igual de acogedor. Mientras se acomodaban junto a la chimenea, la mujer les entregó tazas. La de Genevieve contenía té humeante, mientras que la de Sterling tenía chocolate caliente, su favorito. Soy Elaine. No alcancé a preguntarte tu nombre antes, dijo la anciana. Genevieve se sobresaltó, sintiéndose un poco avergonzada. Perdón por mis modales. Soy Genevieve y este es mi hijo, Sterling respondió, echando un vistazo a su hijo, que estaba concentrado en su chocolate caliente. Ah, debes de ser bastante cautelosa, Genevieve. No te preocupes, no muerdo, dijo Elaine con una sonrisa. Las mejillas de Genevieve se sonrojaron, pero no lo negó. Elaine se inclinó un poco hacia adelante. Dime, ¿qué te trae a esta vieja casa? Pensé que estaba abandonada, ya que nadie venía a verla, comentó la anciana. Genevieve bajó la mirada mientras tomaba un sorbo de su té. No estaba abandonada, fue todo lo que dijo, aunque percibió que Elaine quería saber más. Ah, ya veo, respondió Elaine. Está claro que no están solo de paso. Se quedarán al menos por un tiempo, ¿verdad? Genevieve asintió, sintiendo una oleada de alivio. Comenzaba a temer que Elaine insistiera con más preguntas. Sin embargo, había algo en la anciana que la hacía sentir tranquila a pesar de sus dudas iniciales. Su mente viajó a los eventos de ese día. No pudo evitar preguntarse qué estaría haciendo John en ese momento. Ahora. Lo que sí tenía claro era que él no estaba en la misma situación que ellas. Probablemente estaba en la cama con la nueva chica con la que la había reemplazado. No pudo evitar que una sonrisa triste se formara en su rostro. Era mucho mejor que volver a llorar. No notó los intentos de Alera por llamar su atención, demasiado absorta en sus pensamientos. No fue hasta que sintió el suave toque de Alena en su brazo que volvió a la realidad. Genevieve, querida, te estaba llamando, dijo Elaine con una suave sonrisa. Tengo habitaciones de sobra arriba y ambas son bienvenidas a quedarse esta noche. Por la mañana llamaré a alguien para que haga las reparaciones en tu casa. Los instintos de Genevieve se activaron y sacudió la cabeza. No, Elaine, ya has hecho suficiente. No podemos imponernos de esta manera. Tonterías, niña. No es ninguna molestia, quiero ayudar. Además, no es seguro que regresen a esa casa fría y oscura esta noche. Genevieve vaciló, sorprendida por la generosa oferta de Elaine. No quería ser una carga. De verdad, Elaine, estaremos bien. ¿Podemos?
La mano de Elaine en su brazo la detuvo. Genevieve, escúchame. No vas a volver a esa casa esta noche. Te quedarás aquí, donde estarás cálida y segura, y por la mañana arreglaremos tu casa para que puedas retomar tu vida. Pero por ahora, simplemente acepta mi ayuda, ¿de acuerdo? La resistencia de Genevieve se desmoronó ante la firmeza de Elaine, viendo que no le permitiría negarse. Está bien. Gracias, Elaine. Genevieve se abrigó y regresó a su casa, sorprendida por el frío que hacía de repente. Rápidamente reunió algunas cosas esenciales, ropa, artículos de aseo y la manta de Sterling. Luego volvió a la casa de Elaine. Al entrar, vio a Sterling profundamente dormido en el sofá, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Elaine sonrió y señaló las escaleras. Déjame mostrarte las habitaciones. Genevieve la siguió, cargando a Sterling, mientras sus ojos se ajustaban a la tenue luz del pasillo. La decoración del salón se extendía por el pasillo con un aire más maduro. Elaine le mostró 2 habitaciones contiguas. Rápidamente acomodó a Sterling en la cama y lo cubrió con su manta cuando murmuró algo en sueños. Pero al contemplarlo acostado, Genevieve sintió inquietud. No quería dormir sola esa noche, no después del día que había tenido. Como si percibiera su vacilación, Elaine se quedó en la puerta. Sabes, Genevieve, si lo prefieres, puedes compartir habitación con Sterling. Sé cómo es la relación entre madres e hijos. Los ojos de Genevieve se encontraron con los de Elaine, preguntándose si era tan fácil de leer o si Elaine tenía ese sexto sentido. Gracias, Elaine. Creo que haré eso. Pasaron algunas horas antes de que Genevieve pudiera conciliar el sueño. Y antes de rendirse finalmente al cansancio, unas lágrimas rodaron por sus mejillas, tanto de gratitud como de conmoción. Al menos, después de todo lo que había pasado, no lo había perdido todo. A la mañana siguiente, Genevieve se encontraba en la fría y mal iluminada habitación, observando cómo Winslow, el hijo de Elaine, examinaba la antigua caldera. Sus facciones toscas parecían esculpidas en granito, su mandíbula era afilada e implacable. Notó que sus ojos eran de un tono azul profundo, fijos en la enorme máquina metálica que tenía delante. Al principio, lo había confundido con el técnico de reparaciones, hasta que Elaine lo presentó como su hijo y la persona que se encargaría de los arreglos. Elaine también mencionó algo sobre él siendo bombero. La caldera era una masa enorme de polvo y deterioro. Llevaba tanto tiempo inactiva que estaba rodeada de telarañas y cubierta por una gruesa capa de polvo. Genevieve se preguntó cómo había logrado funcionar en absoluto. Esta cosa es una reliquia, dijo. Me sorprende que no haya hecho volar toda la casa por los aires. Gracias al cielo que mi madre no tenía un hacha, comentó Winslow. Genevieve, que estaba de pie a su lado, de repente se sintió a la defensiva. Oye, no está tan mal, solo necesita un poco de cariño. ¿Cariño? Esto necesita un milagro o una bola de demolición, gruñó él, sacudiendo la cabeza. Bueno, no es como si hubiera tenido opción. Venía con la casa. Winslow resopló, lo que le hizo querer gritar de frustración. Sí, bueno, probablemente el dueño anterior quería deshacerse de ella junto con el resto de este desastre. Oye, esta casa tiene carácter y no es un desastre. Sus ojos se clavaron en la nuca de él. Si las miradas pudieran matar, Winslow ya habría desaparecido hace mucho. ¿Carácter? ¿Te refieres al techo con goteras y los suelos que crujen? Sí, muy encantador. Elaine carraspeó con fuerza, interrumpiendo la discusión. Winslow, querido, ya basta. Genevieve, ¿por qué no vienes a ayudarme con el almuerzo? Sterling llegará pronto y aún no has ido por los víveres. Sin decir una palabra más, Genevieve se calmó, sabiendo que sería infantil de su parte hacer una escena. Pero justo cuando salía de la casa, juraría haber escuchado a Winslow murmurar algo molesto sobre ella.
¿Cómo iba a saber que la persona a la que Elaine dijo que le ayudaría era su hijo de 35 años? Solo le llevaba 5 años, pero parecía mucho mayor y ridículamente apuesto. Claro que era bastante molesto, pero no valía la pena prestarle atención. Elaine ya estaba haciéndole un enorme favor al permitirle quedarse en su casa, dándole un techo a ella y a su hijo. Si no fuera por Elaine, no podía imaginar cómo se las habría arreglado para despertarse, preparar a Sterling y llevarlo a la escuela en una casa que necesitaba múltiples reparaciones. Sterling poco a poco se estaba convirtiendo en un niño grande. Esa mañana, con la barbilla en alto, le dijo que ya podía arreglársela solo en el baño. 3 años atrás, él era el que sollozaba esperando a que ella lo ayudara. Genevieve entró en la cálida cocina, permitiendo que el aroma del pan recién horneado la envolviera. Elaine estaba en el mostrador, agregando especias a lo que Genevieve reconoció como un guiso. Inmediatamente se unió a ella, queriendo ser útil por una vez. Crecí como hija única, Genevieve comenzó a decir Elaine mientras se giraba hacia la ventana desde donde podía ver la casa de Genevieve cómodamente. Mis padres eran mayores y me colmaron de amor y atención, pero a veces me sentía tan sola. Anhelaba un hermano o una hermana con quien compartir mis secretos, con quien jugar, con quien pelear. Las manos de Genevieve se detuvieron, preguntándose qué había llevado a Elaine a hablar de su infancia de repente. Pero entonces conocí a mi esposo y él se convirtió en mi todo. Tuvimos a Winslow y nuestra pequeña familia estaba completa, o al menos eso creíamos. Queríamos más hijos, pero la vida tenía otros planes. Mi esposo falleció y me quedé sola, solo con Winslow para cuidar. Me rompió el corazón, Genevieve, pensar que nunca volvería a experimentar la alegría de la maternidad. Genevieve pudo identificarse un poco con lo que Elaine decía. Lo siento mucho. Oh, no es nada. Es solo que, al ver la forma en que tú y Winslow actuaban antes, me hizo imaginar cómo habría sido la casa si hubiera tenido otro hijo. Justo cuando Genevieve estaba a punto de responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Sterling entró con su mochila al hombro y una sonrisa entusiasta en el rostro. Mamá, ¿adivina qué? Hoy hicimos un experimento de ciencias y fue increíble. Hicimos que un volcán entrara en erupción. Y luego, en la clase de gimnasia, metí un gol. Oh. Y se me olvidó decirte, saqué una A en mi examen de matemáticas. El rostro de Elaine se iluminó de inmediato y abrazó a Sterling. Eso es maravilloso, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. Winslow entró en la cocina en ese momento mientras su nariz se movía al olfatear el aire. Soltó un suspiro antes de que sus ojos se posaran en el niño, cuyos ojos estaban fijos en él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras se acercaba. Hola, pequeño. Los ojos de Sterling se abrieron lentamente mientras tomaba en cuenta la imponente figura de Winslow. ¡Guau, eres enorme! Sí, me lo dicen mucho. Winslow se rió entre dientes, encogiéndose de hombros ante su comentario. Genevieve se acercó a su hijo, sosteniéndolo por los hombros. Sterling, eso no es algo educado de decir. Discúlpate con Winslow. El rostro de Sterling se sonrojó y bajó la mirada hacia sus pies. Lo siento, Winslow. No hay problema, pequeño, estoy acostumbrado, respondió Winslow con una sonrisa. Genevieve sonrió, sus ojos encontrándose con los de Winslow en un breve momento de comprensión. Bueno, almorcemos, ¿sí? Sterling, ¿por qué no vas a lavarte las manos y empezamos? Mientras Sterling salía corriendo, Genevieve se giró hacia Winslow con una expresión de disculpa. Lo siento por eso, a veces puede ser un poco entusiasta. Como dije, estoy acostumbrado. Los niños siempre sienten curiosidad por el gran y aterrador bombero. Genevieve simplemente sonrió, viéndolo desde otra perspectiva. Las siguientes semanas pasaron tan rápido como un relámpago en el cielo. Hizo todo lo posible por mantenerse ocupada cuando Sterling no estaba con ella.
Elaine también le hizo compañía en múltiples ocasiones. Uno de esos días, Genevieve rompió en llanto al recordar lo que su exesposo le hizo. Pero Elaine simplemente la abrazó, sin hacer preguntas. Las palabras estaban en la punta de su lengua, a punto de confesarle que su exesposo infiel le había enviado los papeles del divorcio. Sin embargo, esas palabras nunca fueron pronunciadas y Elaine no preguntó al respecto, ni siquiera días después. Tomó los platos que había tomado prestados de Elaine y salió por la puerta, haciendo una nota mental de comprar también nuevos utensilios de cocina. Sterling regresaría pronto, así que necesitaba hacerlo lo más rápido posible. Justo cuando cerró la puerta y se dio la vuelta, notó un auto exótico deteniéndose en la entrada de Elaine. Una niña, más joven que Sterling, saltó del coche y saludó con entusiasmo al conductor antes de entrar corriendo a la casa. La curiosidad de Genevieve aumentó cuando Winslow apareció de la nada, parado junto a la puerta, como si estuviera esperando que el conductor lo notara. Fue entonces cuando una mujer impresionante, con un largo y sedoso cabello oscuro, salió del auto con el rostro ligeramente sonrojado. Winslow y la mujer comenzaron a hablar en tonos bajos. Por las arrugas en la frente de Winslow, Genevieve sospechó que estaban discutiendo, pero estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían. No es que fuera de su incumbencia. El hombre se esforzaba en irritarla cada vez que la veía. Sintiéndose como una intrusa, vaciló, sin saber si esperar y devolver los platos más tarde o seguir adelante. Justo en ese momento, la mujer se marchó furiosa, dejando a Winslow solo en la entrada, con la mirada todavía fija en el auto mientras se alejaba. Winslow pasó las manos por su cabello con frustración y, al girarse para entrar a la casa, sus ojos se encontraron con los de Genevieve de inmediato. Finalmente, asintió y entró en la casa. Genevieve no necesitó que nadie le dijera que pospusiera la devolución de los platos para otro momento. Se preguntó por qué los ojos de Winslow destellaron con ira al mirarla. Se sintió más crudo que la ira misma. 2 días después, Genevieve no pudo seguir evitando ir a la casa de Elaine. Sterling había llegado con preguntas de Elaine, a quien ya veía como su propia abuela. Tocó 2 veces antes de que la puerta se abriera y la niña que había visto días atrás apareció sonriendo frente a ella. «Hola, soy Anna». Genevieve no pudo evitar sonreír. Fue entonces cuando vio que Elaine estaba detrás de Anna. «No te he visto en un tiempo». Esta es Anna, la hija de Winslow. Su sonrisa se congeló mientras procesaba la presentación que Elaine acababa de hacerle. Winslow tenía una hija. Ella no se lo había esperado. Eso explicaba el asombroso parecido entre Winslow y su hija. Siempre lo había considerado rudo y molesto, pero ahora, al darse cuenta de que tenía una hija, comenzó a verlo como alguien con un lado tierno. La hija de Winslow soltó de repente al entrar en la casa, caminando hacia la cocina para dejar los platos allí. «Así es, mi niña», respondió Winslow. Genevieve se giró y lo vio parado en el umbral de la puerta, mirándola divertido. Estaba recargado contra el marco con los brazos cruzados. «Vaya, no sabía que eras padre». Desvió la mirada, mientras Winslow levantaba una ceja. «Sí, bueno, estoy lleno de sorpresas». «¿Sorpresas?» «Sí, claro», murmuró para sí misma mientras se acercaba a él. «Eres tan rudo e intimidante. Créelo o no. Ahora, puedes disculparme», puso su mano sobre el marco de la puerta, bloqueándole el paso. ¿Rudo e intimidante? No es precisamente el tipo de palabras que usaría para describirme. Bueno, tienes que admitir que a veces puedes dar un poco de miedo. ¿Yo? ¿Miedo? Nunca. Ella no pudo evitar soltar una carcajada, cubriéndose la boca con la mano. Oh, vamos. Eres como un bombero grande y rudo. Estoy segura de que tienes un lado tierno en algún lugar. No te hagas ideas sobre que soy blando, ¿entendido? Soy duro y rudo por donde me mires. Sí, claro.
Por eso tienes una hija que es tan linda y se parece tanto a ti. Eres un completo blandengue. El rostro de Winslow se tornó rojo y desvió la mirada, murmurando entre dientes. Cállate, Genevieve. ¿Qué pasa? ¿El gran bombero no puede manejar un poco de burla? Elaine le dio un leve golpe a su hijo en el brazo, haciendo que se hiciera a un lado de mala gana. Basta de bromas, ustedes dos. Winslow, ¿por qué no llevas a Genevieve y a Sterling al parque con Ana? No quiere estar sola. Él comenzó a decir algo, pero se detuvo a mitad de camino. Puedo llevar a Sterling, pero, entiendo. Solo voy a prepararlo entonces. Genevieve aprovechó la oportunidad para excusarse y salió de la cocina, dirigiéndose a la sala, donde Ana y Sterling estaban dibujando. Lo siento, Ana, tengo que preparar a Sterling para el picnic. Solo dame un... Ana sonrió ampliamente, dejando ver algunos de sus dientes caídos. «Vas a venir», gritó emocionada, saltando de su asiento. Genevieve. Lo siento, no quise decirlo de esa manera. Mientras sujetaba la mano de Sterling, Genevieve sonrió. Lo sé. Tengo otras cosas que hacer mientras ustedes se van. ¿Puedes venir con nosotros, por favor? Sé que empezamos con el pie izquierdo, pero de verdad quiero compensarlo contigo. Winslow parecía miserable, lo suficiente para hacer que Genevieve reconsiderara. En realidad, no se había ofendido por sus palabras antes, solo le había molestado lo rápido que la había descartado como si no fuera a estar allí, aunque no era un problema. ¿Seguro que no estás haciendo todo esto porque no puedes manejar a dos niños tan enérgicos y traviesos tú solo? Puso una mano en la cintura y le lanzó una mirada desafiante. Winslow soltó una carcajada baja, que pronto se convirtió en una risa fuerte. Tomaré eso como un sí, gritaron los niños emocionados. Una hora después, cuando Genevieve subió a la camioneta, no pudo evitar pensar en su exmarido. Él jamás habría planeado un picnic ni habría jugado con los niños como lo hacía Winslow. Sintió una punzada en el estómago al pensar en todo lo que había pasado, pero ya no le molestaba tanto. Habían pasado meses y su hijo ya estaba establecido en la escuela. Sterling había madurado bastante, pues entendía bien lo que había sucedido en la casa. Tierra llamando a Genevieve. Winslow chasqueó los dedos, sacándola de sus pensamientos. Genevieve parpadeó y lo miró. Oh, lo siento. Mi mente estaba en otro lado, rió incómoda, mientras Winslow levantaba una ceja. Mientras conducía, Winslow le echó un vistazo a Genevieve. ¿Todo bien? Pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Genevieve vaciló, sin estar segura de si debía compartir sus pensamientos. Te lo diré más tarde, cuando los niños no estén cerca. Winslow asintió con delicadeza, como si ella acabara de prometerle el mundo. De acuerdo, trato hecho. Encendió la música y los ojos de Genevieve se abrieron de par en par al reconocer las notas iniciales de Sweet Serenade de la banda Switchfoot. No pudo evitar soltar un chillido de emoción. «Oh, Dios mío», exclamó. «Me encanta esta canción. He ido a sus conciertos como 5 veces. Soy una auténtica fanática». ¿Quién lo hubiera pensado? Genevieve sonrió, sintiéndose un poco cohibida. Solía poner sus CDs en repetición y soñaba con conocer a John Foreman. Incluso tenía un póster de Switchfoot en la pared de mi habitación. Bueno, me alegra haber podido traerte buenos recuerdos. A medida que la música continuaba sonando, Genevieve se fue sintiendo cada vez más cómoda. Miró de reojo a Winslow, quien la observaba con una cálida sonrisa. Por un momento, se olvidó por completo de que sus hijos estaban con ellos mientras se perdía en la música. Al llegar al parque, encontraron un lugar agradable bajo un árbol y Winslow extendió una manta. Genevieve se sentó y él la acompañó, mientras los niños corrían a jugar. Los observaron mientras Sterling y Ana se perseguían entre risas y gritos de alegría.
Mientras descansaban, Genevieve le preguntó a Winslow sobre su trabajo como bombero, y él le contó todo lo que había vivido, incluso cosas que llegaron a asustarla. Pero, a pesar de todo, la conversación resultó divertida. Fue con él con quien finalmente pudo decir que era escritora y admitir que solo uno de sus libros había logrado agotarse. A medida que hablaban, descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Ambos eran creativos, ambos amaban a los niños y ambos valoraban la familia por encima de todo. La conversación fluía sin esfuerzo, y antes de darse cuenta, llegó la hora de comer. Desempacaron la comida y los niños se unieron a ellos, ansiosos por comer. Se sentaron juntos y compartieron la comida que Elaine les había preparado. Los alimentos en la canasta no eran simplemente comida para un picnic, eran mucho más que eso. Mientras comían, Genevieve observó la forma en que Winslow interactuaba con su hija, cómo la escuchaba y la hacía sentir especial. Vio el amor reflejado en sus ojos y su corazón se derritió. Se dio cuenta de que aquel hombre fuerte y rudo era completamente diferente cuando estaba con su hija. Al terminar la comida, Winslow sugirió jugar a la mancha, y los niños gritaron emocionados. Genevieve también se unió, riendo y corriendo con los demás. Por primera vez en mucho tiempo, pudo reír sin sentir tristeza. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, regresaron al auto, agotados pero felices. Genevieve se giró hacia Winslow y suspiró dramáticamente. Gracias por hoy. Pasé un día maravilloso. Cuando quieras, Genevieve. Me alegra que lo hayas disfrutado. Los niños se quedaron dormidos apenas subieron al auto, exhaustos de tanto jugar. Winslow puso otra de las canciones favoritas de ella de la banda, pero esta vez Genevieve se quedó quieta, mirando por la ventana y perdiéndose en los recuerdos que la música evocaba. Su padre tuvo un tiempo difícil cuando ella era fanática de Switchfoot. La encerraba en su habitación solo para que leyera, pero ella se escapaba por la ventana, preocupándolo constantemente. Si pudiera volver el tiempo atrás solo para estar en su abrazo, lo haría sin dudarlo. Lloraría y él le contaría uno de sus chistes tontos solo para molestarla. El auto se detuvo de repente, haciendo que Genevieve se inclinara hacia adelante. ¿Ya llegamos a casa? Winslow simplemente sonrió, abrió la puerta y cargó a Sterling primero. Espera aquí, lo llevaré a la cama rápidamente. Ella lo observó mientras el hombre alto y musculoso cargaba a Sterling con suavidad antes de extender la mano en busca de la llave. Se sorprendió a sí misma sonriendo mientras él entraba en la casa y ella esperaba en el coche. ¿Ahora quieres seguir sonriendo por cosas imaginarias?, preguntó él. Sin querer despertar a Ana, salió del coche y le lanzó un puño en broma. Mi personaje imaginario es un luchador mundialmente famoso, dijo ella. Ambos rieron juntos por lo que había dicho. Luego, ella le sonrió y entró en la casa también. Cuando estaba a punto de entrar, él gritó algo, pero ella no pudo entender las palabras. No fue hasta que se preparó para dormir, puso todo en su lugar como quería, incluyendo una ducha caliente, que se dio cuenta de lo que él había dicho y soltó un jadeo. No te adelantes, Genevieve. Tal vez no lo escuchaste bien, se susurró a sí misma, cubriéndose con las sábanas, como si eso pudiera detener los pensamientos en su cabeza. No fue hasta que sus ojos se cerraron, a punto de rendirse al sueño, que sonrió porque Winslow le había dicho que se veía más hermosa. Los meses siguientes estuvieron llenos de frecuentes picnics y fiestas de cumpleaños, pero Winslow no repitió lo que había dicho aquella noche y ella no se molestó en preguntarlo. No tenía sentido. Una tarde de jueves, decidió pasar por la casa de Elaine para ponerse al día. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Intentó llamar a Elaine. ¿Estás ahí?, preguntó, pero solo el silencio le respondió. El corazón de Genevieve comenzó a acelerarse. Probó el picaporte y lo encontró sin seguro. Empujó la puerta y llamó a Elaine, esperando que nadie hubiera entrado a la fuerza. Sacó su teléfono y marcó el número de Elaine. Elaine, ¿dónde estás?
Estoy en tu casa y no hay nadie aquí, dijo, tratando de sonar tranquila. La respuesta de Elaine fue un sollozo. Genevieve, estamos en el Hospital San Miguel. Anna está muy enferma. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan enferma está? El llanto de Elaine se intensificó. Necesita un trasplante de riñón. Los médicos dicen que es la única forma de salvar su vida. El mundo de Genevieve se detuvo. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Voy para allá, dijo de inmediato. Salió corriendo de la casa de Elaine y fue a la suya, instruyendo a Sterling que se quedara en casa mientras se apresuraba hacia su coche. Su corazón latía con fuerza mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital. El sollozo de Elaine seguía repitiéndose en su cabeza. Entró de golpe en el vestíbulo del hospital, sus ojos escaneaban el área de espera en busca de Elaine y Winslow. Al verlos juntos, se apresuró hacia ellos, el sonido de sus tacones resonando en el suelo. «Elaine, ¿qué está pasando?», preguntó Genevieve suavemente. El rostro manchado de lágrimas de Elaine se levantó, sus ojos suplicantes. «Genevieve. Anna necesita un trasplante de riñón. Los médicos dicen que es la única forma de salvar su vida». Genevieve contuvo la respiración. ¿Un trasplante de riñón? El costo de una cirugía así era astronómico, lo sabía bien. Elaine y Winslow no podían pagarlo por sí solos. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Los médicos dicen que solo tenemos unas pocas semanas para reunir el dinero, respondió Winslow, quien había estado en silencio hasta ese momento. Ya hemos comenzado una recaudación de fondos, pero no es suficiente. Nos queda muy poco tiempo. Están diciendo que costará alrededor de $500,000. El corazón de Genevieve se hundió al escuchar la cifra. La cantidad requerida era abrumadora, mucho más de lo que se podría recaudar con una simple colecta. Sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa para darles ánimo en ese momento tan difícil. No se preocupen, encontraremos una solución. Les ayudaré a recaudar el dinero. Lo lograremos, dijo, tomando con fuerza las manos de Elaine. Genevieve odiaba los hospitales por este tipo de situaciones. En su momento, no hubo nadie a quien acudir cuando su madre enfermó. Su padre hizo todo lo posible por reunir dinero, pero no pudo hacer nada para mejorar su salud. Sin embargo, Anna no era su madre. La niña sobreviviría a esto. Su mirada se desvió hacia Winslow, observándolo detenidamente por primera vez en todo el día. Se veía agotado, enfadado y frustrado, perdido en sus pensamientos. Ella colocó su mano sobre su rodilla, tratando de tranquilizarlo. El único gran problema era cómo iban a conseguir esa gran cantidad de dinero en tan pocas semanas. Genevieve hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa cuando le dijeron la cantidad exacta, porque demostrarlo no ayudaría a nadie. Observó cómo Elaine empezaba a hacer llamadas. Horas después, Winslow caminaba de un lado a otro por la habitación, con la vista fija en su teléfono mientras intentaba contactar con su exesposa, una modelo que siempre estaba ocupada y nunca parecía tener tiempo para su hija. Genevieve podía sentir cómo su frustración crecía con cada intento fallido. Finalmente, él se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, y Genevieve supo que debía hacer algo. «Hey», dijo suavemente, sentándose a su lado. «¿Cómo está Anna?». Winslow sacudió la cabeza y su voz se quebró. «No ha cambiado, y ni siquiera puedo lograr que mi ex me devuelva las llamadas. Está tan absorta en su propio mundo que ni siquiera le importa que nuestra hija esté luchando por su vida». Genevieve puso una mano sobre su brazo, intentando calmarlo. «Encontraremos una solución, Winslow. Saldremos de esto juntos». Carro Winslow simplemente negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Genevieve. Simplemente no lo sé». Ella lo envolvió en un abrazo, sosteniéndolo con fuerza mientras él dejaba escapar un sollozo. Lo mantuvo así por unos momentos,
permitiéndole liberar su frustración y angustia. Luego, se separó suavemente y lo miró a los ojos. Voy a acostar a Sterling, pero volveré, ¿de acuerdo? Lo enfrentaremos juntos. Winslow asintió, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, y ella le dedicó una leve sonrisa antes de levantarse y salir de la habitación del hospital. Más tarde esa noche, Genevieve se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Rara vez había visto a un hombre llorar en su vida, y ver a Winslow hacerlo le rompía el corazón. En realidad, lo comprendía mejor. Ella haría lo mismo si estuviera en su lugar. Finalmente, cayó en un sueño inquieto y agitado. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose aturdida y agotada. Realizó mecánicamente la rutina de preparar a Sterling para la escuela, pero su mente estaba en otra parte, llena de pensamientos sobre cómo ayudar a Elaine y Winslow. Conforme pasaban los días, la ansiedad de Genevieve no hacía más que aumentar. Visitaba a Anna todos los días, pero no había mejoras. La pequeña seguía acostada en su cama de hospital, con su frágil cuerpo conectado a máquinas y cables, su piel pálida y sus ojos hundidos. Winslow y Elaine siempre estaban allí, asegurándose de que nada quedara sin atender. Pasó una semana, y Genevieve sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La condición de Anna seguía igual y las facturas médicas no dejaban de acumularse. Genevieve sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de qué, y esa incertidumbre la hacía sentir miserable. A la mañana siguiente, decidió limpiar el ático para distraerse. El polvo volaba por todas partes mientras levantaba viejas cajas y baúles. Tosió y agitó una mano frente a su rostro para apartar el polvo. Al tomar una vieja maleta, una nueva nube de polvo se elevó en el aire, haciéndola estornudar repetidamente. Dejó la maleta a un lado, se limpió las manos en sus pantalones cortos y tosió de nuevo antes de abrir la tapa. Un tenue aroma a cuero viejo flotó en el aire. Sus ojos se agrandaron al ver archivos cuidadosamente organizados y un sobre dirigido a ella. Su corazón dio un vuelco al reconocer la caligrafía de su padre. Sus dedos temblaban mientras desplegaba la carta con cuidado. El papel ya estaba amarillento y la tinta desvaída, lo que significaba que había estado allí durante mucho tiempo. Los ojos de Genevieve se llenaron de lágrimas mientras leía la nota de su padre. Lo había extrañado tanto desde que falleció y ver todo aquello la hizo emocionarse aún más. Querida Genevieve, comenzaba la carta con la familiar caligrafía de su padre, redonda y elegante. Si estás leyendo esto, significa que has tomado la sabia decisión de quedarte con la casa, a pesar de su antigüedad y de los recuerdos que guarda. Sé que no ha sido fácil. Genevieve hizo una pausa mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Su padre se había ido hacía años, pero en ese momento, su presencia se sentía más cercana que nunca. No pude darte mucho mientras estuve aquí, cargado con mis propias limitaciones y las exigencias de la vida. Pero quiero que sepas que, cada día, intenté ahorrar un poco, con la esperanza de que algún día te sirviera cuando yo ya no pudiera estar. Al final de la carta, con letras temblorosas, había un número de teléfono. Llama a este número, escribió. Habla con el señor Thompson. Él sabe sobre las pequeñas inversiones que hice. No son muchas, pero espero que puedan ayudarte de alguna manera. Genevieve respiró hondo, secó sus ojos y dobló la carta con cuidado, colocándola sobre la mesa junto a ella. Su mente vagó hacia Winslow y Elaine en el hospital, enfrentando sus propias pruebas. El lazo familiar se sentía más fuerte que nunca, como un hilo invisible que unía sus luchas individuales y los mantenía juntos en espíritu, aunque no en presencia. Reuniendo su determinación, Genevieve tomó el teléfono y marcó el número. Hola, se presentó, con la voz llena de nervios y anticipación. Hubo una breve pausa en la línea, seguida de un suspiro pesado y reflexivo. Estaba esperando tu llamada, Genevieve. Tu padre me dijo que eventualmente te pondrías en contacto. Hablaba de ti a menudo, con tanto orgullo y esperanza.
La conversación pasó por intercambios de cortesía, pero a medida que las formalidades se agotaban, un sutil cambio se apoderó del tono del señor Thompson. Su voz, antes animada por la nostalgia, adquirió una gravedad que captó la atención de Genevieve. Genevieve, tal vez te preguntes quién soy o cómo conocí a tu padre, dijo el señor Thompson, tomando una profunda respiración. Lo conocí en un día que podría haber terminado en tragedia para mi familia, para mi hijo. El corazón de Genevieve se aceleró. Casi se ahoga en el lago. Llevó una mano a su boca, sus ojos se abrieron con sorpresa. Fue un día espantoso, continuó el señor Thompson. Pero tu padre estaba allí. Salvó la vida de mi hijo. Le ofrecí cualquier cosa, dispuesto a retribuirle, pero era un hombre humilde. Rechazó cualquier compensación material. Hizo una breve pausa antes de continuar. Llevo toda mi vida en el mundo de las finanzas y, aunque tu padre no aceptó dinero, me permitió ayudarle a administrar lo poco que decidió invertir. Se aseguró de que Genevieve comprendiera lo que estaba diciendo antes de seguir. Tu padre enviaba pequeñas sumas siempre que podía. Durante décadas, administré esas inversiones, asegurándome de obtener el mejor rendimiento posible. Genevieve escuchaba atentamente, cada palabra tejiendo una nueva capa de entendimiento sobre el hombre que había sido su padre y el legado que había dejado atrás. ¿Viste los documentos en el sobre?, preguntó el señor Thompson, trayéndola de vuelta al presente. Genevieve asintió, recordando el grueso sobre que aún no había examinado por completo. Todos están a tu nombre. Acciones, bonos, otras inversiones. La voz del señor Thompson tenía un matiz de orgullo. Tal vez quieras llamar a tu asesor financiero para confirmarlo, pero la última vez que revisé, eres millonaria. Las manos de Genevieve temblaron levemente mientras procesaba la magnitud de las palabras del señor Thompson. Una mezcla de gratitud y asombro la envolvió al darse cuenta de la previsión de su padre y la lealtad del señor Thompson. Gracias, logró decir, con la voz llena de emoción. Yo no tenía idea. Mientras continuaban hablando, Genevieve sintió una conexión profunda con su pasado, entrelazada con las inesperadas posibilidades de su futuro. Todo gracias a dos hombres de mundos distintos, unidos por un momento de crisis y una vida de gratitud. Lo primero en lo que pensó en cuanto supo que tenía ese dinero fue en el tratamiento de Ana. El plan de limpiar el ático quedó completamente olvidado mientras bajaba apresurada, tomaba sus llaves y salía sin siquiera preocuparse por cambiarse de ropa. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el hospital, con la noticia quemándole en el bolsillo. No podía esperar para compartirla con Winslow y Elaine. El tratamiento de Anna ya no era una carga financiera. Su padre se había encargado de ello desde más allá de la tumba. Genevieve irrumpió por las puertas del hospital con determinación palpable. Estoy aquí para ayudar con los costos del tratamiento, declaró sin dudar. Elaine y Winslow estaban sentados en la sala de espera. Winslow, desgastado por la preocupación, le dedicó una débil sonrisa. Es muy amable de tu parte, Genevieve, pero en realidad no tienes que hacerlo. Voy a cubrirlo todo. Winslow frunció el ceño con confusión. Todo, repitió, claramente desconcertado. Genevieve rió suavemente, el sonido resonando levemente en el concurrido pasillo del hospital. Sí, todo. Déjame explicarte. Sus ojos brillaban de emoción. Esta tarde, mientras limpiaba el ático, encontré algo increíble. Winslow, aún atrapado en sus preocupaciones, parecía no entender del todo. Parpadeó, y las líneas de estrés en su rostro se acentuaron. Descubrí que ahora soy millonaria, continuó Genevieve, su voz llena de asombro y alegría. Ante la revelación, los ojos de Winslow se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa e incredulidad reflejada en su rostro. Millonaria, balbuceó, su voz oscilando entre la duda y la esperanza. Sí, confirmó Genevieve, asintiendo con entusiasmo. Gracias a unas inversiones que mi padre hizo hace mucho tiempo, puedo permitírmelo, Winslow. Quiero ayudar.
La incredulidad inicial de Winslow poco a poco se transformó en alivio. Su cuerpo se relajó visiblemente mientras la preocupación financiera comenzaba a disiparse. Yo, no sé qué decir, Genevieve. Gracias, logró decir, su voz cargada de emoción. Genevieve le tomó la mano con suavidad. No tienes que decir nada. Me alegra poder hacer esto por ti y tu familia. Al llegar a la oficina administrativa, empujó la puerta y entró con paso firme, captando la atención de la recepcionista. Estoy aquí para saldar las cuentas de Anna Johnson, anunció, mientras Winslow, aún en estado de shock, la miraba. La recepcionista levantó la vista, sorprendida por su repentina llegada. Ah, sí, permítame un momento. Tecleó rápidamente en su computadora, y sus ojos se agrandaron al ver el monto adeudado. Bien, es una suma considerable. ¿Desea pagar con tarjeta o...? Genevieve la interrumpió, sacando su chequera. Haré un cheque. ¿Cuánto es? La recepcionista miró la pantalla. Son $517,000. Sin dudarlo, Genevieve escribió el cheque. Solo quería resolverlo todo de una vez, mientras significara salvar la vida de Anna. Al entregarlo, los ojos de la recepcionista se abrieron con asombro. Gracias, muchísimas gracias, señorita Genevieve. Rápidamente procesó el pago, sus dedos volando sobre el teclado. En cuestión de minutos, las facturas quedaron saldadas y el tratamiento de Anna asegurado. Solo entonces Genevieve pudo relajarse. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Está hecho, susurró. Winslow la envolvió en un abrazo fuerte, sin importarles dónde estaban. Gracias, Genevieve susurró en su oído, aún sujetándola con firmeza. Gracias por salvar la vida de Anna. Conforme pasaron los días, la salud de Anna comenzó a mejorar. Su tratamiento era agresivo, pero eficaz, y poco a poco recuperó fuerzas. Su sonrisa volvió, trayendo alivio a todos. Genevieve la visitaba todos los días junto a Sterling, observando con alegría cómo progresaba. Winslow siempre estaba a su lado, y juntos se sentaban, tomados de la mano de Anna. Sterling siempre le decía que quería ir a ver a Anna. Llevaba todos sus juguetes favoritos y se sentaba pacientemente cuando ella dormía. Solo el sueño podía alejarlo de la habitación. Uno de esos días, mientras Anna dormía plácidamente, Winslow se volvió hacia Genevieve. Tú hiciste esto. Salvaste su vida. Sus ojos le decían más de lo que sus palabras podían expresar. Desde aquel día, siempre le agradecía y se mostraba insistente en encontrar una manera de pagarle de vuelta. El día en que Anna finalmente pudo irse a casa fue una celebración. Elaine, Winslow, Sterling, Anna y Genevieve fueron a comer pollo con papas fritas, la comida favorita de Anna. Gracias, Genevieve, dijo Elaine con emoción. Nunca pensé que estaría aquí en este momento, sonriendo de esta manera. Siempre estaré en deuda contigo. Elaine sonrió mientras tomaba la mano de Genevieve. A lo lejos, los niños discutían sobre fútbol con Winslow. Yo estuve en deuda contigo primero, Elaine, respondió Genevieve con una sonrisa. Nos acogiste a mi hijo y a mí como si fuéramos tus propios hijos. Apretó suavemente la mano de Elaine y luego dirigió su atención al grupo. Entonces notó que Winslow la había estado observando todo el tiempo. Genevieve desvió la mirada hacia el escaparate de una tienda, perdida en sus pensamientos. Sus ojos se posaron en el anillo de diamantes en su dedo y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Recordó el día en que Winslow le propuso matrimonio, la manera en que su corazón dio un vuelco cuando él se arrodilló. Su relación floreció rápidamente y se volvieron inseparables. Pasaron incontables horas explorando la ciudad, tomados de la mano y riendo juntos. Nunca sintió inseguridad sobre el amor de Winslow. De hecho, él era quien se mostraba escéptico, temeroso de que ella pudiera pensar que solo la quería por dinero, igual que su exmarido. El día de la boda,
mientras intercambiaban votos frente al altar, Genevieve supo que había encontrado a su alma gemela. Pasaron su luna de miel renovando ambas casas, explorando restaurantes y cuidando a los dos niños. Winslow quería hacer algo diferente, pero Genevieve sabía que lo mejor era quedarse para la renovación, ya que sería demasiado para Elaine. Elaine, emocionada de tener nietos, siempre estaba ocupada consintiéndolos. Los llevaba con ella a todos sus eventos sociales y les compraba libros cada vez que tenía la oportunidad. Genevieve se sentía más agradecida que nunca con su padre. Incluso en la muerte, él seguía brindándole tranquilidad. A veces se preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera subido al ático aquel día. Un día, Genevieve se encontraba nerviosa en la entrada de un restaurante concurrido, buscando con la mirada a un camarero que la guiara hasta una mesa. De repente, una voz familiar, cargada de sarcasmo, rompió el bullicio del lugar. «Vaya, vaya, mira quién está aquí». Era John, su exmarido, parado con aire presumido junto a una joven mujer. «¿Eres nuestro camarero? Llévanos a nuestra mesa», bromeó con burla antes de soltar una risa forzada. Pero no se detuvo ahí. «¿Todavía vives en esa vieja casucha que heredaste de tu padre?», preguntó con desprecio. Antes de que Genevieve pudiera responder, con el corazón latiéndole en el pecho, Winslow salió del baño. Sus cejas se fruncieron al notar la escena, su esposa parecía incómoda, mientras que un extraño reía a su lado. Instintivamente, Winslow supo que debía ser John. Con una mirada protectora, Winslow se acercó, colocándose detrás de John y apartándolo firmemente a un lado. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó a Genevieve con voz tranquila pero firme. John, sorprendido por la estatura y la presencia de Winslow, intentó mantenerse firme. «¿Tienes algún problema?», respondió, tratando de disimular su incomodidad. Pero al ver la postura inquebrantable de Winslow, la confianza de John comenzó a desmoronarse. Winslow extendió su brazo hacia Genevieve, invitándola a salir de esa incómoda situación. La arrogancia de John se convirtió en una risa nerviosa. Miró a Winslow y luego a Genevieve, dándose cuenta de que todo había cambiado. «No hay ningún problema aquí», murmuró John, retrocediendo para reunirse con la joven que lo acompañaba, quien también lucía incómoda. Eso es lo que Genevieve pensó que Winslow había dicho mientras permanecía allí de pie, observando cómo él manejaba la situación con John. Una profunda sensación de seguridad la envolvió. Su corazón dio un vuelco mientras lo miraba, sintiendo que su amor por él se profundizaba con cada momento que pasaba. Ese sentimiento no se trataba solo de la protección inmediata que él le había brindado, sino de su continuo apoyo y amabilidad, que habían fortalecido constantemente la vida que compartían. En aquel restaurante bullicioso, entre el tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones, Genevieve sintió una profunda gratitud por todo lo que la había llevado hasta ese instante. Silenciosamente, agradeció a su padre, no solo por el legado tangible que le había dejado, sino también por las lecciones intangibles que le había transmitido, la bondad y, sobre todo, el amor hacia quienes realmente lo merecían. Mientras sostenía la mano de Winslow y sentía el calor de su contacto, experimentó una poderosa afirmación de sus decisiones y del camino que había recorrido esa noche. Bajo el suave resplandor de las luces del restaurante, Genevieve supo que estaba exactamente donde debía estar, amada, apreciada y profundamente protegida.